Los 99 agentes que intentaron convencer a Chloe antes que yo fracasaron. Todos murieron. Yo fui el número 100 y el que más duró. ¿Por qué procrastino? Ni siquiera la conocía. ¿Cómo puedes fracasar si nunca empiezas? Vivía como si hubiera encontrado un fallo en el sistema, pasando mis días en una nube de lujo y malgastando el dinero como si nada. Hasta el 10º año, cuando finalmente me encontró y me lo pidió. Su paciencia se agotó. ¿Por qué no has venido a buscarme todavía? Como agente, tuve tanto éxito como un fracaso rotundo. Un éxito porque los 99 que me precedieron ya habían muerto y yo seguía vivo, tras haber sobrevivido en este mundo peligroso durante una década. Un fracaso porque, en 10 años, aún no había conocido formalmente a Chloe, simplemente por mi profundo amor por la procrastinación. Durante los primeros años, el sistema me asaltaba a diario con su trilogía de preguntas fatales. ¿Por qué no intentas conquistar a Chloe todavía? ¿Cuándo planeas conquistarla? ¿No deberías conquistarla ahora mismo? Cada vez, respondía con calma, pronto, pronto. Esta vez sí. Estoy en ello ahora mismo. Pero en cuanto el sistema hacía la vista gorda, empezaba a perder el tiempo, buscando cualquier excusa para posponer el plan. Después de unos años, el sistema dejó de preguntar. Mi lema se había convertido en, la esperanza siempre está en el horizonte del mañana. Desde mi primer día en este mundo, supe lo aterradora que era Chloe. La leyenda decía que era de una belleza devastadora, con una aura delicada y frágil que ejercía una atracción fatal. Muchos agentes habían sido contrarrestados por ella, muriendo voluntariamente por ella. La leyenda también decía que su coeficiente intelectual y emocional eran extraordinarios, y que sus ojos eran como detectores de mentiras de última generación. Nadie podía mentirle y sobrevivir. Todos los agentes que intentaron engañarla murieron de forma horrible. Tras escuchar todas las leyendas, concluí que era una súcubo hermosa, brillante, letal y despiadada. En la vida real, ni siquiera podía conseguir una cita con una chica guapa. ¿Aquí se suponía que debía conquistar a alguien como Chloe? En mis sueños. Así que, como alguien capaz de retrasar una ducha durante horas, ante un objetivo tan difícil, logré procrastinar fácilmente durante una década. Antes de mí, el sistema nunca se había encontrado con nadie como yo, así que no había fijado un límite de tiempo para la misión. Vivía como un insecto en el código, disfrutando de todos los placeres, viviendo una vida de felicidad. Sin embargo, el sistema se estresaba cada día más. Mientras no empezara, no moriría, lo que significaba que el siguiente agente no podría entrar. Este mundo acabaría siendo arrastrado a la muerte por mi procrastinación. Así que, bajo la presión de mi retraso, el sistema finalmente cedió e implementó una reforma del plazo de la misión. Misión principal, vencer a Chloe. Tiempo restante, 1 año. Penalización por fallar, deducción de todos los puntos de vida. Honestamente, al ver el nuevo panel de misiones, sentí una pequeña chispa, pero no mucha. La idea de intentar luchar por mi vida duró un instante. Al instante siguiente, pensé que mejor me moría. Pero incluso morir me parecía demasiado esfuerzo. Decidí descansar un rato y dejar la esperanza para mañana. No esperaba que mañana llegara tan rápido. En plena noche, dormía profundamente cuando mi habitación de repente se volvió inquietante y fría. Supuse que había dejado una ventana abierta. Hacía un poco de frío, pero me daba pereza moverme. Mis párpados se agitaron un instante, y luego volví a caer en un sueño profundo. Ethan, una voz femenina clara y agradable, sonó junto a mi oído. En mi sueño, mi personaje favorito del juego había roto la cuarta pared para llamarme. Con los ojos aún cerrados, sonreí y dije, cariño, te quiero. Una caricia fría, como de serpiente, se deslizó por mi muñeca. Entonces, una fuerza poderosa me arrancó de la cama. Te atreviste a casarte, dijo la mujer apretando los dientes. Desperté instantáneamente, con los ojos abiertos como platos. La mujer frente a mí tenía una larga melena negra que le caía en cascada sobre los hombros. Sus párpados eran fríos y sus ojos, respingados en las comisuras. Su piel era de una palidez casi enfermiza, y sus iris castaño claro rezumaban una escalofriante intención asesina. Era extrañamente aterradora y extrañamente hermosa.
Pero me devané los sesos y no pude recordar cuál de mis esposas virtuales era esta, que venía a verme en persona, solo para oírme llamar cariño a otra. ¡Qué escena tan emocionante e incómoda! Así que intenté adivinar. ¿Cassie? ¿Holly? Con cada nombre que pronunciaba, su rostro se oscurecía. Parece que has tenido una vida emocionante mientras yo estaba fuera. Me evaluó, su mirada peligrosa me recorrió, y dijo, palabra por palabra, Ethan, soy Chloe. Respiré hondo. Han pasado 10 años. ¿Por qué no has venido a conquistarme todavía? Preguntó con un tono tan despreocupado como el de una vieja amiga que se pone al día. Pero en esta situación, era aún más aterrador. Era como el valle inquietante de un mensaje de una IA despierta. Estaba tan asustado que temblaba, incapaz de mirarla. Todavía no he tenido tiempo, balbuceé. De hecho, había pensado que si no hubiera límite de tiempo, tal vez intentaría conquistarla cuando tuviera 70 u 80 años. ¿De verdad? ¿Y cuándo piensas empezar? ¿Qué tal, mañana? Te espero con la respiración contenida, dijo Chloe con una sonrisa, una frialdad que flotaba en la superficie y nunca llegó a sus ojos. En ese momento, no sabía que para mí, mañana era un adjetivo, no un sustantivo, usado para describir un momento que siempre llegaba pero nunca llegaba. A la mañana siguiente, me desperté como siempre, pero con los ojos cerrados, holgazaneando en la cama. Ethan, ¿quién era ese que me interrumpió el sueño tan temprano? Me tapé la cabeza con las sábanas y volví a dormirme. Al instante siguiente, una mano pálida y fría me arrancó la manta y me levantó. ¡Ay!, grité. Cállate, dijo la mujer con frialdad, con expresión impaciente. Si no quieres que te envenenen, calla. No dudaba que esta mujer haría exactamente lo que dijo. Simplemente no lo entendía. ¿Por qué estaba Chloe en mi casa? ¿No estaba soñando anoche? Y Chloe, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, soltó una mueca de desprecio. Ay, con razón estabas tan tranquilo. Creíste que era un sueño. Por fin recordé la primera página del archivo que había hojeado hacía tantos años. Chloe, mujer, de 16 años, posee la capacidad de leer la mente. Hace 10 años, el sistema incluso me había programado para tomar clases de control mental para evitar que me convirtiera en una fuente de comentarios ambulante frente a ella. Lo pospuse para siempre, y ahora me preguntaba si sería demasiado tarde. Los labios de Chloe se curvaron en una mueca de desprecio. Demasiado tarde, transmisión en vivo. Dicho esto, caminó lentamente hacia mí, con una emoción indescifrable en sus ojos. Muéstrame lo que tienes, agente. Miré su rostro, luego su cuello. Su aura era fría y distante, y su atuendo informal era increíblemente sexy. Un vestido lencero color crema se ceñía a su piel aún más pálida, exudando un encanto frío, casi desolado, desde sus huesos. Tragué saliva con dificultad. Recordé una cita famosa, el encubrimiento es un paisaje de desnudez desconocida. Una persona así te hacía temer lo desconocido, pero a la vez te atraía irresistiblemente a explorarlo. ¿A plena luz del día? No creo que sea buena idea. Dije, fingiendo reticencia. ¿Qué no es buena idea? Respondió ella, siguiéndome la corriente. Era un día nublado y la habitación estaba en penumbra. Me armé de valor, me arrodillé en la cama y le puse las manos en los hombros. Me observó con una mirada fría y penetrante, con un dejo de escrutinio en sus ojos. Pero al final, me dejó atraerla hacia mí. La abracé con ternura. Incluso su abrazo era frío, pero olía agradable y ligeramente a té blanco. Buen té, buen té. Hundí la cabeza en su cuello y la abracé más fuerte. No me apartó. Justo cuando pensaba que esto podría funcionar, una voz electrónica fría y sin emociones resonó de repente en mi oído. Alerta del sistema. La afinidad de Chloe ahora es de -50. La aparté, incrédulo. ¿Era siquiera humana? Una cosa era que su afinidad no aumentara, sino que disminuyera tanto. Chloe bajó la mirada hacia donde la había abrazado, apartando el polvo invisible. Para conquistarme, dijo con desprecio, esto no es suficiente. Si no es suficiente, pues no es suficiente.
De todas formas, no es que quisiera conquistarla. Alguien tan difícil como ella, superar la brecha de afinidad de -50 más 100, me costaría 150 vidas. En el fondo, preferiría morir. Me dejé caer apáticamente en la cama e intenté taparme la cabeza con las sábanas para un gran entierro. Agarró la manta con voz gélida. ¿Quieres morir? Asentí, rindiéndome por completo. Sí. ¿Quieres despedirme? No dijo nada, pero extendió una mano y me la rodeó con el cuello. Entonces me apretó. Permaneció inexpresiva mientras me ahogaba, como si pisara una hormiga. No pude respirar hasta que me quedé sin aliento. Mi visión se nubló, transformándose en una extensión blanca y brumosa. Justo cuando creía que estaba a punto de convertirme en el 100º agente en desconectarse, la voz fría e implacable del sistema volvió a sonar. Alerta del sistema. La afinidad de Chloe ha aumentado 5 puntos. Su afinidad actual es de -45. Qué lástima. No quiero concederte tu deseo. Chloe me soltó. Mi cuerpo reaccionó sin control. Tosí con fuerza, jadeando como un pez moribundo y deshidratado. Ella se quedó allí, riendo suavemente, y dijo con indiferencia, «Pero no crees que morir en este mundo te devolverá al tuyo, ¿verdad?» ¡Qué sádica! Estrangularme casi hasta la muerte le aumentó la afinidad 5 puntos. La miré con enojo, deseando poder hacerle todo tipo de cosas indescriptibles. Pero tenía razón. Había asumido que morir aquí significaría regresar a mi mundo original. ¡Qué ingenuidad tan tonta! Tu única forma de vivir ahora es conquistarme. Si lo logras, regresas a tu mundo. Si fallas, te enseñaré de nuevo el significado de la muerte. Y así, en mi 10º año en este mundo, comencé oficialmente mi misión de conquistar a Chloe. El primer día, llovía y no podía salir. El segundo día, hacía demasiado sol y no quería salir. El tercer día, dormí demasiado y no salí. Pasó más de medio mes y seguía encerrado en casa, junto a la puerta principal. Chloe incluso me llamaba cada pocos días para preguntarme cuándo vería algo nuevo. Me ponía ansiosa y nerviosa cada vez. Cuanto más ansiosa me ponía, más procrastinaba, y cuanto más procrastinaba, más ansiosa me ponía, un círculo vicioso perfecto. Un día, estaba en la cama, meditando sobre mi gran estrategia. Sonó mi teléfono. Lo dejé sonar 5 minutos antes de sucumbir finalmente al incesante bombardeo de llamadas de Chloe. Contesté el teléfono, y como último recurso, dije, bueno, verá, según el plan original, ya debería haber empezado, pero por diversas razones, el plan se ha pospuesto temporalmente. Sin embargo, estoy trabajando arduamente para resolver este problema y creo que daré el siguiente paso muy pronto. Soltó una suave risa al otro lado de la línea. Incluso podía imaginarme su expresión, una mirada fría con una sonrisa burlona en los labios. Ethan, al oírla decir mi nombre, de repente tuve un mal presentimiento. Si no te veo hoy, te arruinarás, dijo sin piedad. Maldita sea, qué duro. La razón principal por la que podía vivir tan cómodamente en este mundo, comiendo y esperando la muerte, era porque tenía dinero infinito. Que me arruinaran era peor que matarme. A las 3:40 de la mañana, me presenté en la puerta de Chloe, completamente equipado. La desperté en medio de la noche y parecía que quería matarme. Fingí no ver el aura asesina y levanté una lonchera térmica. Estoy aquí para entregarte la comida. Entregándote comida en plena noche. Ethan, ¿haces esto a propósito? Miró la lonchera rosa que tenía en la mano y su mirada asesina se intensificó. Alerta del sistema, la afinidad del objetivo Chloe ha disminuido en 10. Afinidad actual, -55. Había cocinado la comida por la tarde. Yo tampoco quería entregarlo tan tarde. Todo fue porque justo antes de irme, revisé los expedientes de los agentes que habían intentado convencer a Chloe antes que yo. 10 años atrás, Chloe era una estudiante de secundaria de rostro cetrino. Ningún padre podía conseguir ni siquiera una comida caliente. El 19º agente, su compañero de escritorio, había logrado elevar su afinidad a 30 llevándole el almuerzo todos los días. Él era quien más había avanzado en su camino para conquistarla. Había planeado usar el mismo truco para ganar puntos de afinidad.
Pero entonces caí en la cuenta de que, para una Yandra como Chloe, si llevarle comida le recordaba su pasado de debilidad, me esperaba un infierno. Así que me puse a estudiar a fondo en el último minuto, revisando frenéticamente los expedientes. Cuanto más leía, más horrorizado me sentía. Los detonantes de Chloe eran tan numerosos como los puntos sensibles de un gato gruñón. Mis predecesores siempre habían logrado pisar con precisión cada una de sus minas terrestres. Forcé una sonrisa más fea que un llanto. Es la cena, está deliciosa. ¿Estaba aquí para entregar comida? No, estaba aquí para entregarme a la muerte. ¿Me tienes miedo? Chloe se acercó de repente, sus ojos a la altura de los míos. Sus pupilas marrón claro danzaron con una sonrisa superficial, malvada y despreocupada. Como un depredador salvaje, jugueteando con su presa que forcejea después de una comida abundante. Su mirada me puso tan nervioso que empecé a cantar en mi cabeza. ¿Me voy? ¿Soy digno? Con esta capa andrajosa que llevo. ¿Lucho? Sigo luchando. Con el sueño más patético, el rostro de Chloe se ensombreció. Cállate, dijo. La miré con ojos inocentes. Ni siquiera abrí la boca. Ella resopló. Cantando en tu cabeza y aún desafinas. No desafiné, pero tenía demasiado miedo de discutir. Así que seguí con mi canción de protesta silenciosa en mi cabeza. ¿Quién dice que solo los que están en la luz pueden ser héroes? Su voz se volvió fría. Canta una línea más y verás qué pasa. Temiendo por mi vida, no me atreví a ponerla a prueba. Me quedé obedientemente en la puerta, viéndola girar y volver adentro. Era pleno invierno y ni siquiera llevaba pantuflas, con los pies descalzos en el suelo frío. ¿No tenía miedo de tener artritis? Me miró. Lo entendí. Mi monólogo interior la perturbaba. Cerré mi corazón y encerré mis pensamientos. Sacó una silla y se sentó a la mesa del comedor, luego me miró desde lejos, con un tono de disgusto. ¿Sigues ahí parado como un idiota? ¿No estabas aquí para traerme comida? Bajo la mirada gélida de Chloe, me acerqué lentamente con mi lonchera rosa y la abrí delante de ella. Frunció el ceño al ver la comida dentro. Me armé de valor y se la presenté. Esta es carne salteada con pimientos verdes, mi especialidad. Puede probarla, señora Chloe. Guardó silencio un momento y luego dijo, ¿ha leído mi expediente, verdad? Por supuesto, dije. Claro que no. Aquello era imposible de leer, más abrumador que la primera palabra de un diccionario de un idioma extranjero. Su fecha de nacimiento, su signo del zodiaco, su grupo sanguíneo, su signo zodiacal, sus aficiones, sus tabúes, sus intereses, sus habilidades, sus defectos, desde su trauma infantil hasta qué dedo se cortó y qué día, solo un idiota leería todo eso. La expresión de Chloe era un poco disgustada, pero aún así tomó la cuchara rosa con forma de corazón y se llevó la comida a la boca. Comió con tanta elegancia, como si no estuviera comiendo ternera salteada con pimientos verdes, sino saboreando una comida francesa gourmet. No pude evitar tragar saliva, observándola desde un lado. ¿De verdad estaba tan bueno? No está bueno, dijo. No está bueno, pero lo comes con tanto placer. Alerta del sistema, la afinidad del objetivo Chloe ha aumentado en 15. Afinidad actual, menos 40. ¡Qué asco! ¿Por qué fue tan fácil conquistar a Chloe hoy? Y además, estaba roja de miedo. Chloe solía ser tan fría y distante, pero con el rubor en la cara, tenía un contraste prohibido, sexy, fresco y puro. Un momento, me froté los ojos y me di cuenta de que no solo tenía la cara roja, sino que también tenía el cuello y los brazos cubiertos de una gran mancha roja, que parecía extenderse. Señalé su cuerpo con horror. Señora Chloe, le está saliendo un sarpullido. Yo no la envenené. Chloe me miró, completamente tranquila. Lo sé, soy alérgico a la carne de res. A las 5:40 de la mañana, en el hospital, los médicos se turnaban para sermonearme. ¿Son las alergias una broma? En casos graves, pueden ser mortales. Jóvenes, solo les importa su vida amorosa. No les importa nada la vida. Esto fue principalmente porque Chloe dijo, ¿y qué si soy alérgica? Es la primera vez que él mismo cocina para mí.
Si no fuera el protagonista de esta historia, probablemente también me habría dejado engañar por el profundo cariño en sus ojos. Tras sermonearme, la expresión del médico se suavizó un poco. Al salir de la habitación, seguía quejándose con una enfermera. Los jóvenes de hoy en día, de verdad, arriesgarían su vida por una relación. La habitación estaba solos nosotros dos. Chloe yacía en la cama del hospital, con los ojos cerrados y el rostro aún más pálido de lo habitual. Irradiaba una belleza enfermiza, trágica y frágil. Pero no había olvidado que su mayor habilidad era el engaño. 10 años atrás, había usado este acto de damisela en apuros para obligar a innumerables agentes a morir voluntariamente por ella. La historia nos enseñó con lecciones sangrientas a nunca sentir lástima por una mujer. Chloe preguntó con voz ronca, ¿en qué piensas? Hice pucheros, ¿no lo oyes todo ya? Hizo una pausa, con una expresión indescifrable. No quiero escuchar. Ahora mismo, solo quiero oírte decirlo. Estaba un poco enfadada, pero no estaba muy segura de por qué. Sabías que eras alérgica a la carne, ¿por qué? Me quedé callada, incapaz de continuar, porque Chloe había abierto los ojos y me estaba mirando. Esas pupilas marrón claro, que solían albergar la más profunda malicia, ahora estaban limpias y claras, con solo mi reflejo en ellas. Porque eres la primera y la única agente que no me trata como un objetivo en serlo. Que Chloe me mirara con tanta intensidad era mortal. Esa mirada, era como si yo fuera la única persona en el mundo. También era como un agujero negro del que ni siquiera la luz podía escapar. Sin mencionar que su rostro tenía una atracción fatal. Tan hermoso que era aterrador, que me era imposible apartar la mirada. De repente, una idea me cruzó por la cabeza. Si Chloe fuera la agente y yo el objetivo, probablemente no duraría ni 3 segundos. De repente, Chloe me hizo señas para que me sentara en el borde de su cama. Rápidamente agité las manos, presa del pánico. Estoy bien de pie. Me agarró la mano sin decir palabra. Intenté apartarme, pero no pude soltarme. Sus párpados se agitaron mientras preguntaba con voz ronca, ¿quieres intentar conquistarme de verdad? No como objetivo, sino como Chloe. Mientras hablaba, me rozó el pulgar con los dedos. Un gesto tan leve que parecía una caricia. Su expresión era seria, pero su tono era indiferente. Sus acciones eran íntimas, pero su mirada era contenida. Era tan injusto. Justo cuando me preguntaba cómo reaccionar, Chloe me soltó la mano, levantó la mirada y dijo con tono despectivo, Tiskai, Ethan, la verdad es que eres muy fácil de conquistar. Ark, esta mujer, no podía comprenderla, no podía soportar sus insinuaciones y no podía vencerla en una pelea. Era exasperante. La maldad de Chloe no terminaba ahí. Tras recibir el alta del hospital, empezó a darme aún más órdenes, convirtiéndome en su sirviente de guardia. Si llegaba un minuto tarde, mis acciones se ponían rojas. Ya no procrastinaba, pero estaba ansioso todos los días, aterrorizado de despertarme y descubrir que había desaparecido todo mi dinero antes de morir. Lo peor era que me hacía trabajar como un perro, pero ni siquiera me aumentó la afinidad. Después de más de medio mes, su afinidad apenas había bajado a menos 30. Aún le debía 30 puntos. Una mañana, me llamó de nuevo a su empresa. No llegué tarde, pero ella no estaba. Señor Ethan, la señora Chloe está en una reunión. Por favor, espere aquí un momento. Su secretaria me acompañó a un salón, me trajo agua y bocadillos. Incluso cerró la puerta con mucho cuidado al salir, protegiéndome de las miradas chismosas de afuera. Suspiré. Últimamente, un rumor terrible había estado corriendo por la empresa de Chloe. Oye, ¿lo sabías? La señora Chloe ahora tiene novio. Lo sé. Oí que viene a verla varias veces al día, y ella nunca se cansa. ¿Quién podría ser tan impresionante? No lo sé. Parece bastante normal. No tan guapo como esa joven celebridad que la perseguía antes. Si la señora Yasmín se entera, va a armar un escándalo, ¿no? Hablando de eso, hace mucho que no veo a la señora Yasmín. La señora Chloe ya la ha expulsado de la empresa. ¿No lo sabías? Un día, sin querer, escuché la conversación anterior. Si esto continuaba,
pronto pasaría de ser su novio a su esposo. Estaba revisando mi teléfono, aburrido, esperando a que Chloe me llamara. De repente, se oyó un alboroto afuera de la puerta. Una voz femenina, joven y arrogante, se oía particularmente clara. ¿Está ahí dentro? Déjame entrar. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para detenerme? Le diré a mi hermana y haré que los despida a todos. ¿Hubo drama? Inmediatamente presté atención. Cuando Yasmín irrumpió en el salón, se encontró cara a cara conmigo, que estaba asomado a la ventana, disfrutando del espectáculo. Escupí una cáscara de pipa de girasol rota y la saludé. Yasmín, ¿cuánto tiempo sin verte? Hace 10 años, era compañera de escritorio de Yasmín. En aquel entonces, siempre me acosaban por mi carácter dócil. Pero Yasmín decía que solo ella podía acosarme, nadie más. Desde entonces, me convertí en su saco de boxeo exclusivo. Me dejaba toda la tarea que no quería hacer. Pero cada vez que yo terminaba la suya, me tiraba una bolsa enorme de bocadillos sobre el escritorio y me ordenaba que me la comiera toda. Aunque siempre me regañaba, sus acciones nunca correspondían a sus palabras, lo que siempre me daba la impresión de que la joven rica me estaba malcriando. ¿Eres tú? Su expresión pasó de enojada a confundida y finalmente volvió a la ira. ¿Así que eres el canalla que sedujo a mi hermana? Te lo digo, Chloe es mía. Nadie puede arrebatármela. Su rostro estaba rojo de ira mientras caminaba hacia mí, paso a paso. Estaba a punto de explicárselo cuando la vi sacar una daga reluciente de su bolso. Ni hablar. Me di la vuelta y eché a correr. Yasmín se abalanzó sobre mí como una loca, acorralándome. Su rodilla me presionó la pierna. Su mano me agarró del hombro. Su hermoso rostro estaba a escasos centímetros del mío. De no ser por la daga que me apretaba la mejilla, me habría maravillado ante su deslumbrante belleza. Sus ojos eran salvajes, su voz frenética. Tu cara ni siquiera es tan bonita como la mía. ¿Por qué solo te mira a ti y no a mí? ¿Será solo por tu género? En ese caso, mejor te arruino. Dicho esto, levantó la daga, a punto de cortarme. Justo a tiempo, la rodeé con los brazos, hundí la cabeza en su cuello y la tiré al suelo. La daga voló hacia una esquina. Yasmín cayó al suelo y yo caí encima de ella. Ella frunció el ceño, en silencio, mientras yo gemía de dolor. Me dolía muchísimo la mano. Una de mis manos estaba envuelta alrededor de su cintura, actuando como un cojín humano. La otra mano le había apoyado instintivamente la nuca. Me dolían tanto las dos manos que no las sentía como mías. Cállate, espetó Yasmín, con fiereza. No debí haber amortiguado su caída. Bájate de mí, dijo. Me negué a bajarme, pasara lo que pasara. No era del todo estúpida. ¿Y si me levantaba y ella intentaba apuñalarme de nuevo? Yasmín frunció aún más el ceño. Su exquisito rostro reflejaba una mezcla de confusión, dolor y conflicto, hasta que finalmente tuvo que preguntarme, ¿quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Vaya, vaya, vaya. Parece que tiene amnesia por la caída. Me vino una idea a la mente. Yasmín, soy tu compañero de escritorio, Ethan. Me miró fijamente un buen rato y luego preguntó, ¿Tortuguita? Yasmín y yo susurramos y reímos a carcajadas. Le hablé del pasado, del presente y de nuestros sueños. Este ambiente alegre perduró hasta que una mujer entró en el salón. El rostro de Chloe estaba frío. Su ira estaba contenida. Yasmín, ¿cuántas veces te he dicho que no te presentes sin mi permiso? Hermana, los ojos de Yasmín se pusieron rojos al instante. Intenté mediar desde un costado. No seas tan dura con tu hermana. Los ojos de Chloe se oscurecieron hasta el punto de gotear tinta. Se burló. No puedo ser dura con ella. ¿Así que puedes ser dura conmigo? Incluso sin leerle la mente, sabía que estaba furiosa. Con cada paso que Chloe daba hacia mí, mi cabeza se inclinaba aún más hasta casi tocar el suelo. No estaba siendo dura. Murmuré. Ethan, agáchate, gritó Chloe de repente. Con el rabillo del ojo, vi a Yasmín agarrar la daga del suelo y correr hacia mí, murmurando, hermana, es solo mía.
Rápidamente me cubrí la cabeza y me agaché. Una ráfaga de sonidos caóticos. Lo siento. No fue mi intención. No sé por qué está pasando esto. Cuando volví a levantar la vista, vi a Yasmín, angustiada, soltar el cuchillo y salir corriendo del salón, llorando. Solo Chloe se quedó allí de pie, agarrándose el brazo sangrante, con una expresión indescifrable. Tras un momento de vacilación, me armé de valor, señalé mi propia cabeza y pregunté con cuidado, Yasmín está un poco, ya sabes, mal de la cabeza. Chloe me miró con desprecio. En lugar de preocuparte por los demás, deberías preocuparte por ti misma. ¿Quién acaba de decir que, entre las tres, yo era la tercera en discordia? Bajé la mirada, sintiéndome culpable. Casi olvidé que leía la mente. Me había convertido de nuevo en una fuente de comentarios en vivo, pero seguía sin entenderlo. ¿Por qué Yasmín se había vuelto así? En mis recuerdos, era consentida y voluntariosa, pero seguía siendo una persona normal. Chloe soltó una suave risa, sus pupilas marrón claro reflejaban la frialdad de quien ha visto a través de la naturaleza humana. Dijo con sarcasmo, es normal que no lo entiendas, porque este es tu mundo de juego. Volví a sentir esa fuerte disonancia, como el valle inquietante de texto de una IA despierta. Intenté desesperadamente cambiar de tema, señalando su herida. Estás sangrando mucho. Te llevaré al hospital ahora mismo. El rostro de Chloe estaba pálido, cadavérico, sin rastro de sangre, pero sus labios estaban sonrosados. No hace falta, no moriré todavía, dijo débilmente. Ethan, ¿recuerdas cómo llegaste a este mundo? Claro que sí. Hace 10 años, mi carrera y mi vida amorosa habían tocado fondo. Me encerraba en casa día y noche, jugando obsesivamente a simuladores de citas. Guapa, genial, joven, vieja, amor puro, amor prohibido, dominante, dulce, fría, rebelde, canosa, negra, jugaba con casi todos los tipos de personas. Hasta que un día recibí una invitación misteriosa. Sin dudarlo, abrí el sobre negro. Cayeron una carta y una tarjetita. Papel rosa, letra negra dorada, con algunas frases escritas. ¿Estás dispuesto a enseñarle a alguien que nunca ha sido amado qué es el amor? ¿Te unes a mí en una aventura amorosa, o quizás en un experimento humano? ¿Te animas a enseñarme las verdades que no se pueden deducir ni por la razón ni por la ciencia? En aquel momento, no presté mucha atención al texto, pues mi atención estaba completamente cautivada por la chica de cabello negro de la pequeña tarjeta. La chica estaba frágil y cubierta de heridas, con las manos atadas a la espalda, pero aún mantenía la cabeza alta, sus delicados rasgos sin rastro de fragilidad, la renuencia y la lucha en sus ojos casi atravesaban la tarjeta, negándose a admitir la derrota ni por un instante. Declaré unilateralmente mi amor a primera vista. En el reverso de la tarjeta, había una hermosa letra. ¿Quieres cruzar dimensiones y conocerme? Sí, sí, sí. Ningún otaku pudo resistir la tentación de romper la cuarta pared. Sin dudarlo mucho, firmé el misterioso acuerdo de prueba y el correspondiente acuerdo de confidencialidad. Y entonces vine a este mundo. 10 años después, Chloe estaba frente a mí. Su mirada era fría y su tono monótono mientras preguntaba, Ethan, soy solo un juguete para ustedes. Un dolor agudo me atravesó el corazón, porque vi vagamente a la chica de hacía 10 años arrodillada en el suelo. Era como si aún estuviera atrapada en esa pequeña carta, luchando débilmente, sin admitir jamás la derrota. Quería decir algo, pero no sabía qué decir. No podía negar que, cuando llegué aquí, solo pensé que era un juego. Pero ¿cómo podía ser un juguete? Vine a este mundo porque la amaba. Alerta del sistema. La afinidad de Chloe ha aumentado en 30. Su afinidad actual es 0. La voz del sistema sonó de repente. Miré a Chloe, parpadeando con incredulidad. Ya no era negativa. Y sonrió. No fue una sonrisa fría, burlona ni falsa. Aunque la sonrisa era tan tenue que era casi invisible, no la pasé por alto. Fue como el sol abriéndose paso después de una tormenta de nieve. Una vista impresionante que despejó el mundo. ¿De verdad puedes sonreír? Sin querer, dije mis pensamientos en voz alta. La sonrisa en los labios de Chloe se desvaneció levemente, pero la de sus ojos se profundizó.
Ethan, de ahora en adelante, deja de procrastinar y conquístame como es debido, dijo. Chloe, tú también deja de procrastinar. Vamos primero al hospital, respondí. Dicho esto, la llevé rápidamente al hospital. El médico de urgencias era el mismo. En cuanto nos vio, se enfureció tanto que le tembló la barba y rugió: chicos, hoy no juegan con alergias, juegan con cuchillos. No sé si fue porque Chloe había bajado la guardia conmigo, pero su simpatía había ido en aumento últimamente. Un saludo, +1. Un mensaje de texto, +1. Una llamada, +1. Ver una película, +1. Comer juntos, +1. Caminando con ella, +1. Recogiéndola del trabajo, +1. Cruzándola en la calle, +1. Su afinidad aumentaba con extrema regularidad. Incluso parecía como si estuviera completando tareas en una partida individual. Tras 3 meses de incansable esfuerzo, por fin logré elevar la afinidad de Chloe a +32. No pude hacer nada. Su afinidad aumentaba regularmente, pero disminuía sin motivo alguno. Si hubiera un gráfico de líneas, se podrían ver claramente las fluctuaciones de su afinidad. Arriba, abajo, 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 arriba, arriba, abajo, 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 abajo. Siempre pisaba sus gatillos sin querer. Alerta del sistema: la afinidad de Chloe, el objetivo, ha disminuido 5 puntos. Afinidad actual, 27. Un día, sin haber hecho nada, simplemente aparecí frente a ella, y se enojó de nuevo. Tacaño. No pude evitar quejarme. Alerta del sistema: la afinidad de Chloe, el objetivo, ha disminuido en 10. Su afinidad actual es 17. Al oír la voz del sistema, mi visión se oscureció. ¡Genial! Más de un mes de esfuerzo se fue a la basura, y Chloe estaba sentada en su escritorio con gafas, escribiendo con seriedad. Ni siquiera me había mirado desde que entré, y ya me había quitado muchísimos puntos. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Me acerqué a ella y le pregunté con descontento: ¿por qué me has quitado tantos puntos? No levantó la vista, seguía escribiendo en el teclado, ignorándome por completo. Bloqueé su pantalla con la mano. Se detuvo un momento, luego sus largos y delgados dedos blancos siguieron recorriendo el teclado negro, escribiendo líneas de código. Me enfadé aún más y me dejé caer sobre su escritorio, intentando bloquear su pantalla con mi cuerpo. Incluso la amenacé con fiereza: si no me das una explicación razonable, puedes olvidarte del trabajo. Chloe estaba sentada en su silla de oficina, con su mirada serena posándose en mí a través de sus gafas. El aire acondicionado estaba encendido, pero yo sentía un calor extraño. Chloe con gafas era realmente especial, sobre todo porque llevaba un traje formal que emanaba un aura fría y ascética. La mirada de Chloe volvió a posarse en mí, no una mirada fugaz, sino una mirada persistente, recorriendo mis labios, mi cuello, mis muslos. Justo cuando pensé que algo iba a pasar, me soltó una mueca de desprecio muy, muy suave. Estaba furioso. Resulta que cuando una persona está muy enojada, tiende a hacer cosas que normalmente querría hacer, pero no se atreve. En un ataque de ira, le agarré la mano y le pregunté: ¿por qué estás enojada sin motivo? ¿Y por qué te ríes de mí sin motivo? Su rostro se volvió frío, sus hermosos ojos entrecerrados formando un arco peligroso. Su mirada peligrosa se posó en mi mano mientras decía con voz ronca: Ethan, te estás volviendo cada vez más atrevido. Le respondí con valentía: bueno, ahora estás en mis manos. Chloe preguntó de repente: ¿quién es Holly? Me quedé atónito. ¿Qué Holly? Olvídate de sus acciones confusas. Lo más importante era que ni siquiera conocía a nadie que se llamara Holly. La mirada de Chloe se volvió aún más fría al preguntar en voz baja y escalofriante: ayer a las 12:45, ¿quién dijo que a Holly le encantaban los cómics? Pensé un buen rato y finalmente lo recordé. Ayer al mediodía, después de comer con Chloe, vimos por casualidad una tienda de cómics en la calle y me recordó a cierto personaje de un videojuego al que le encantaba leer cómics. Lentamente volví la mirada hacia Chloe. Una expresión de inquietud apareció en el rostro, generalmente orgulloso y seguro de sí mismo, de Chloe. Una suposición ridícula y audaz surgió de repente en mi mente. Chloe,
¿podría estar compitiendo por mi afecto con mis otras esposas virtuales? Contuve la risa y dije, señora Chloe, quédese tranquila, solo he roto la cuarta pared por usted. Ninguna otra mujer puede amenazar su posición por ahora. A mitad de la frase, no pude evitar soltar una carcajada, y la risa se hizo más fuerte cuanto más intentaba contenerla. Pero olvidé algo, mi mano seguía sujetando la suya y, al reír, apreté más su muñeca. Chloe hizo una mueca de dolor y la soltó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Chloe estaba sonrojada, con la espalda pegada a la silla de la oficina, los ojos llenos de ira y con algunos destellos de lágrimas. No pude evitar pensar en algunas escenas famosas de simuladores de citas. La oficina, el uniforme, las gafas. La mujer que solía ser arrogante, fría y ascética, con la puerta de la oficina cerrada, dejándome hacer lo que quisiera. Si pudiera ignorar la personalidad de Chloe y su naturaleza peligrosa, su rostro y cuerpo serían perfectos para una obra de oficina. Una voz fría y sin emociones del sistema volvió a sonar en mi oído. Alerta del sistema, la afinidad del objetivo Chloe ha aumentado en 5. Afinidad actual, 22. Réstale todo lo que quieras. De todas formas, no me queda mucho. Espera, no está bien. Me quedé mirando con los ojos abiertos. Creo que el sistema acaba de decir que su afinidad aumentó. ¿Es una especie de masoquista? Chloe soltó una suave carcajada, sus largos y delgados dedos blancos acariciando lentamente mi nuez. Ethan, dijo con tono significativo, nunca supe que te gustaban estas cosas. Tragué saliva con dificultad, completamente sin palabras. Ethan, ¿a ti también te suelen hacer esto? ¿Qué? ¿Cassie Holly? Con cada nombre que pronunciaba, me daba un vuelco el corazón. ¿Cómo era posible que recordara los nombres de todas mis esposas? Y lo que hizo ahora mismo fue un error. Chloe se desató el pañuelo de seda negro del cuello y me lo ató en las manos. Entonces me preguntó lentamente, maridos, además de conquistarme, ¿cuántos otros buenos maridos tenéis? Miré el pañuelo de seda atado a mi muñeca. ¿Estaba atando un pañuelo de seda? No, estaba atando mi vida. Mi instinto de supervivencia se despertó. Ninguna. Son solo esposas 2D. No es lo que piensas. Chloe levantó la vista y me miró a los ojos mientras yo estaba sentado en el escritorio, con las manos atadas. Las esposas tampoco están permitidas. No soy de las que comparten. Si quieres conquistarme, tienes que hacerlo con el corazón en la mano. Tiró del pañuelo de seda, atrayéndome hacia ella. En un momento como este, claro que no me atrevía a decir que era sincera con todos los personajes 2D. Sin mencionar que el rostro de Chloe estaba tan cerca. Su belleza era embriagadora. Y esos hermosos ojos castaño claro, escrutadores y seductores. Así que solo pude divagar. Señora Chloe, ¿no estamos siendo demasiado íntimas? ¿Qué opina? Soy una persona honesta. No me gustan las ambigüedades. Entonces, no seamos ambiguos. Soltó el pañuelo, liberándome. Luego, se distanció de mí con gracia. El agradable aroma a té blanco que emanaba de ella también se enfrió con la distancia. Sin motivo alguno, sentí una punzada de decepción. Al instante siguiente, cambió de postura, me levantó y me apretó contra el escritorio de nuevo. Sé mi novio, dijo. ¿Qué? Un saludo tras otro. Estaba tan asustada que estaba a punto de perder la cabeza. Sin mencionar que su siguiente movimiento fue aún más devastador. ¿No siempre estás pensando en cómo conquistarme más rápido? Te enseñaré. Su aliento cálido, su tono juguetón, recorrieron mi sensible canal auditivo, directo a mi cerebro, y me provocaron escalofríos. Entonces, me mordió juguetonamente la nuca. Una voz fría e impasible del sistema volvió a sonar en mi oído. Alerta del sistema, la afinidad del objetivo Chloe ha aumentado en 10. Mi afinidad actual es 32. Pero pronto tuve que ignorar esa voz, porque Chloe me susurraba al oído otra vez, como un demonio. Si lo quieres, abrázame fuerte. Nadie puede escapar de la mirada de un demonio, especialmente cuando tiene un cuerpo que rivaliza con el de un ángel.
Luché solo 2 segundos antes de sucumbir a mis verdaderos deseos y abrazarla con ternura. Normalmente era tan fría, ahora su abrazo era abrasador. Volví a oír su risa en mi oído. Ethan, pronunció mi nombre como un susurro demoníaco. Tengo un poco de calor en la chaqueta, ayúdame a quitármela. Solo podía actuar como un sirviente, ayudándola a desvestirse, ofreciéndole mi lealtad. En mi 10º año en este mundo, el día 206 de intentar conquistar oficialmente a Chloe, me convertí en su novio. Puede que la gente no lo crea, pero fui el primer amor de Chloe. Aunque su rostro parecía haber pasado por innumerables batallas, sus besos inexpertos la delataban ocasionalmente. Pero ese rastro de inexperiencia se desvaneció gradualmente a medida que profundizamos en nuestros tutoriales de estrategia. Cuanto más profundizábamos, más adicto y obsesionado me volvía con ella. No solo su apariencia y su cuerpo, sino cada palabra y acción suya. Chloe era una psicópata, y además muy paciente. Cuando yo posponía algo, nunca me apresuraba. Me observaba en silencio, su mirada, un bautismo silencioso, escrutadora y seductora a la vez. Esa mirada siempre me hacía recordar cada rincón secreto que había explorado alocadamente. Bajo su silenciosa supervisión, mi procrastinación mejoró mucho. Y a menudo olvidaba mi identidad como agente, tratándola solo como mi novia. Después de todo, ella había dicho que tenía que ser una relación de corazón a corazón. Sin mencionar que prácticamente me adoraba. ¿Eres mi novio? ¿Con quién más podría ser buena? Cariño, esta es tu recompensa. Si quieres algo, ven a buscarlo. Piensa menos, haz más. Siempre era muy generosa, dejándome hacer lo que quisiera. Claro, sería mejor si sus peticiones de recompensas fueran un poco más moderadas. En el día 101 de ser novio de Chloe, su afinidad seguía estancada en +80. Durante el último medio mes, hiciera lo que hiciera, ya fuera hacerla feliz o enfadar, su afinidad no aumentaba ni disminuía. Parecía la última semana de una partida individual, pero aún no había desbloqueado el final clave. Misión principal, victoria sobre Chloe. Tiempo restante, 58 días. Penalización por fracaso. Reducción de todos los puntos de vida. El sistema seguía emitiendo el recordatorio de la misión todos los días. Al ver que el tiempo se agotaba, empecé a escaparme y a procrastinar de nuevo. Dejé de aparecer frente a ella a una hora fija todos los días y de romperme la cabeza intentando averiguar qué le gustaba. En cambio, me encerré en mi pequeña habitación, pasando los días y las noches leyendo los archivos de Chloe. La vida de Chloe que una vez evité, postergué y nunca afronté. Vivía con su madre desde niña. A los 5 años, su madre falleció y empezó a vivir con varios familiares, donde la despreciaban, la incomprendían y la maltrataban. Si este mundo fuera un juego a gran escala, ella sería la protagonista, blanco de toda maldad. Acosada por sus compañeros, despreciada por sus familiares. A los 16 años, el padre que la reconoció la llevó a 6 pruebas de ADN en distintos lugares, e incluso le señaló la nariz y la llamó bastarda. Para ella, crecer fue una serie de obstáculos interminables, como si no se vislumbrara un final. Las pequeñas bondades que habían surgido en su vida eran, en su mayoría, el falso cariño de los agentes. Al leer sus archivos, a menudo pensaba en una pregunta. ¿Qué clase de final feliz sería digno de su tumultuoso viaje? Pero el sistema nunca había dicho qué le sucedería tras completar la misión con éxito. Últimamente, incluso cerrando los ojos, solo podía verla a sus 26 años, separada de mí por un muro dimensional, atrapada en una pequeña tarjeta. Me encerré de nuevo en mi casa, tumbada como un pez salado, sin hacer nada como un pez salado. Siempre posponía las cosas que no quería hacer, hasta que Chloe vino a mi casa y me sacó de la cama. La miré con ojos de pez muerto, sin emociones. Ethan, deberías cambiarte el nombre a Ethan, rápido, dijo. Seguí mirándola con ojos de pez muerto, sin emociones. Sonrió y me pellizcó la mejilla. Qué lindo, dijo. La miré con ojos de pez muerto, llenos de ira. Ethan, me llamó, con tono serio, sus pupilas marrón claro limpias y claras, sin ninguna broma ni cálculo. Solo yo, quieto en sus ojos. ¿Quieres quedarte conmigo? Preguntó, y luego me acarició la cabeza. No dije nada, pero en ese instante,
el primer pensamiento que cruzó por mi mente, debió haberlo oído. Una voz desapasionada resonó de inmediato en mi cabeza. Alerta del sistema. La afinidad de Chloe ha aumentado en 1. Afinidad actual, más 81. Luego, 82, 83, 84. Me miró con calma. En mi mente, una sospecha que tenía desde hacía tiempo finalmente se confirmó. Ella sí podía controlar su propia afinidad. Una profunda sensación de pérdida me invadió. Aún teníamos tantas cosas que no habíamos tenido la oportunidad de hacer juntos. No aumentes la afinidad, grité en pánico. Ethan, la afinidad aumentó en 10, la afinidad actual es 100. Imitó la voz del sistema, sonriendo alegremente. Para. Por favor. Te lo ruego, grité histéricamente. Querida, dime, ¿por qué te gusto tanto?, preguntó con un tono ligero y alegre, un marcado contraste con el mío. Alerta del sistema. La afinidad de Chloe ha aumentado en 1. Afinidad actual, más 99. No quiero irme. Quiero estar contigo para siempre. Desafortunadamente, antes de que pudiera terminar esa frase, me enviaron. En el día 321 de mi misión para conquistar a Chloe, como el agente número 100, completé mi misión con éxito. Ante mí había un túnel largo y oscuro, con aplausos atronadores en mis oídos. Intenté con todas mis fuerzas abrir los ojos y ver con claridad, pero solo pude ver un grupo de figuras borrosas con batas blancas rodeándome. Entonces perdí el conocimiento. Al despertar, escuché en silencio mientras un investigador explicaba la situación. Dijo que mis 10 años en el mundo de las misiones eran solo un mes en realidad. Su investigación sobre la muestra experimental esta vez fue todo un éxito. Parpadeé, dándome cuenta poco a poco de que la muestra experimental de la que hablaban era Chloe. Asentí y pregunté, ¿y dónde está ahora? La expresión de la investigadora se tornó de repente arrepentida. Se ha ido, dijo. ¿Cómo que se ha ido? Después de que dejaste el mundo de la misión, se autodestruyó. Pero no pasa nada, ya hemos observado suficientes datos de este experimento, que registra el despertar de la consciencia y las emociones de la IA. Todos en el laboratorio estamos muy agradecidos por tu contribución a la ciencia. No pude procesar sus palabras. Mi mente estaba en blanco, salvo por un pensamiento: Chloe se había ido. Mi cerebro era una vasta extensión de blanco. Saqué la aguja y salí corriendo. El laboratorio era enorme, lleno de gente. Los de bata blanca me tiraron al suelo justo cuando estaba a punto de saltar por la ventana. Parecía como si un médico me estuviera poniendo una inyección. El estado emocional de la gente es inestable y requiere mayor observación. Una voz femenina, joven y fría, surgió de la multitud. Era un poco desconocida, pero a la vez familiar. Parpadeé. La mujer se agachó frente a mí, sus hermosas pupilas de color marrón claro eran frías e impasibles. Tenía párpados fríos, ojos respingones y una piel de una palidez casi enfermiza. Se parecía mucho a Chloe, pero parecía no conocerme. De repente, recordé que, justo antes de irme del mundo de la misión, Chloe me había dicho: tonta, cuídate. Luego, unas palabras silenciosas, sus labios moviéndose, como si me esperara. No sabía si era real, una alucinación o una mentira. Estuve aturdida todo el día, repasando imágenes de Chloe, sobre todo la última mirada que me dirigió antes de dejar el mundo. Tan profunda, como si yo fuera su mundo entero. Todavía no entendía por qué me había enviado fuera del mundo misionero. Según mi conocimiento previo, sin duda me habría arrastrado consigo. ¿Cómo pudo haber tenido un gesto tan grandioso al enviarme? En la habitación blanca del hospital, diferentes investigadores y médicos venían a verme todos los días. Dijeron que estaba deprimida, ansiosa o algo así. Pero nada de eso importaba ya. Seguía intentando por todos los medios escapar de esta habitación de hospital. Aunque no estaba seguro de si las IAS iban al mismo mundo que los humanos tras su muerte, siempre sentí que sería mejor que ahora. Me había estado descuidando durante mucho tiempo, procrastinando, aturdido, inerte. Era muy difícil volver a ser una persona. ¿Cómo iba a estar dispuesta a volver a un mundo vacío?
Justo cuando estaba a punto de salir por la ventana del baño, una mano pálida y fría, me agarró con fuerza del cuello. ¿Quieres morir? Sí. ¿Quieres despedirme? Casi me atraganto con las palabras, porque ante mí había un rostro muy familiar. La mujer no dijo nada, pero extendió una mano y me acarició la mejilla lentamente, con suavidad, como una caricia. Y esos ojos, las pupilas marrón claro, limpias y claras, con solo yo yaciendo obedientemente en ellos. Te envío, pero te envío de vuelta, dijo la mujer. Antes de que pudiera pedir más detalles, Chloe me llevó de vuelta a la habitación del hospital. Con solo una mirada, pude confirmar que la mujer era Chloe, no la doctora Sterling de su placa. Aunque no estaba seguro de lo que había sucedido, Chloe no estaba muerta, y había regresado del mundo virtual al mundo real. Tras saber que no estaba muerta, volví a tumbarme, como un pescado salado, despreocupado, comiendo bien. Los investigadores del instituto murmuraban que me había vuelto loco de pena. Se reían de mi locura, yo me reía de su incapacidad para ver la verdad. Según mi comprensión de Chloe, sin duda haría algo ahora que estaba en este mundo. Cuanto más silenciosa estuviera, más grande sería su plan. Como simple accesorio de pescado salado, solo necesitaba estar callado, comer bien todos los días y no preocuparla. Esa fue la mayor ayuda que pude brindarle. Claro, de vez en cuando era un poco chismosa y preguntaba a escondidas quién era la doctora Sterling. Los investigadores eran muy reservados con ella, pero como para ellos yo era una paciente con un estado mental muy inestable, bajaron la guardia y me contaron un montón de chismes. La doctora Sterling era joven, pero ya era experta tanto en neurociencia como en inteligencia artificial. Además, fue la impulsora de todo el proyecto. La apariencia, el tipo de cuerpo, la personalidad inicial e incluso la historia de Chloe fueron recopilados por ella y su equipo. En cierto modo, era la madre de Chloe y otra Chloe en el mundo. Tras conocer esta información privilegiada, mi perspectiva sobre Chloe se volvió mucho más compleja. El cuerpo del doctor Sterling y la consciencia de Chloe. En cierto modo, ¿no fue esto una especie de traición? En este mundo, Chloe no podía leer la mente, pero parecía que aún podía leer mis pensamientos con solo un vistazo. Sonrió fríamente y dijo, quítate todo ese lío de la cabeza. Hice pucheros. Ni siquiera había empezado a ensuciarme. Por alguna razón, de repente extrañé su capacidad de leer la mente en el mundo de las misiones. Si pudiera ver las imágenes indescriptibles que tenía en la cabeza ahora mismo, aunque no hiciéramos nada, probablemente haríamos algo. Chloe me pellizcó la mejilla. Espera un poco más. Después de que terminemos esto, te daré lo que se merece. Antes de poder preguntar qué tipo de satisfacción, un beso suave y prolongado casi me dejó sin aliento. Has sido muy bueno últimamente. Esta es tu recompensa. Dijo. Una vez le pregunté a Chloe cómo rompió la cuarta pared para venir a este mundo. Siempre sonreía y decía misteriosamente, no te lo diré todavía, para que no te pases el día dándole vueltas a la cabeza. Maldita sea. No decírmelo solo me dio más ganas de devanarme los sesos. Pero entonces me frotaba la oreja y me decía en voz baja, pero lo logré gracias a ti. Gracias a que lloraste y dijiste que no soportabas dejarme, que querías estar conmigo para siempre. Eso me motivó. Ethan, eres un buen chico. Mereces una recompensa. Siempre era así, le gustaba susurrarme al oído. Cuando lo hacía, no podía soportarlo. Poco a poco, me fui quedando dormido de nuevo, renunciando a pensar. 2 semanas después, se desató un gran incendio en el Instituto de Investigación. Como el incendio comenzó en plena noche, aparte de la destrucción de los datos del laboratorio, no hubo víctimas. Tras escuchar la noticia, corrí rápidamente hacia la mujer que estaba a mi lado y le pregunté, ¿tú hiciste esto? Ella asintió y dijo débilmente, sí. Ni siquiera estabas en el lugar de los hechos. ¿Cómo lo hiciste? Es un secreto. Por mucha curiosidad que sintiera, por mucho que la molestara, no me lo contaba. Simplemente repasaba una y otra vez lo que hicimos en el mundo de las misiones conmigo. Mi consciencia y mis sentidos se estaban suavizando. Mientras la marea subía y me llegaba al cerebro, ella repitió, Ethan, de ahora en adelante, somos verdaderamente libres. Epílogo de Chloe.
Si supieras que toda tu vida es solo un guión escrito por alguien más, ¿qué harías? No soy una persona normal. Desde muy pequeño, tuve una extraña sensación. Siempre sentí que crecía en una botella de cristal transparente, y que afuera era el mundo real. ¿Acaso la gente normal lee la mente? Podía ver a través de la naturaleza humana más compleja con solo una mirada. Una mujer bien vestida golpeaba a su marido en secreto en casa. Una élite muy respetada solo pensaba en su propio beneficio. Un hombre sin hogar y sin nada, aún pensaba en hacer el bien. ¿Pero qué tenían que ver conmigo todas estas diferentes naturalezas humanas? Simplemente las veía. Incluso mi propio destino, seguía sintiendo, tenía poco que ver conmigo. Lo que era aún más difícil de entender era que los humanos, estas cosas, lloraban cuando estaban tristes, reían cuando estaban felices, se enojaban cuando les daban una bofetada y se alegraban cuando recibían un caramelo. Estudié e imité durante mucho tiempo, pero nunca pude comprender la lógica subyacente a estos diversos comportamientos. Hasta que la conocí, una mujer que se parecía mucho a mí. En este mundo, ella era la única cuya mente no podía leer. Siempre aparecía de la nada y desaparecía con la misma inseguridad. Parecía conocerme muy bien, mis gustos, mis habilidades, mi personalidad. La conocí cuando tenía 4 años. Dijo, Chloe, eres mi orgullo. Cuando tenía 5 años, perdí a mi madre. Dijo, Chloe, ¿por qué no lloras? Cuando tenía 10 años, murió una mascota que estaba criando. Dijo, Chloe, así es la vida. A los 13 años, perdí a mi única amiga. Dijo, Chloe, ¿por qué sigues sin estar triste? Dios sabe cuánto me molestó. Quería matarla cada vez que la veía, pero simplemente agaché la cabeza y no dije nada. El control y la tolerancia fueron las primeras lecciones de mi vida, las cuales había dominado hacía tiempo. A los 16 años conocí al primer agente. Dijo, Chloe, debes aprender a sentir las emociones. Siempre eran hipócritas, fingiendo ofrecerme todo, pero en realidad siempre querían quitarme algo. ¿Por qué no aumenta la afinidad? Está claramente feliz. ¿Por qué seguía bajando? La afinidad de la que hablaban era un juguete con el que nunca me cansaba. Me encantaba observar la naturaleza hipócrita de los humanos. ¿A esto le llamaban emociones? Nunca me cansaba del juego. Cuando el agente 99 se desconectó, aún no tenía ni idea de qué eran las emociones. Pero no importaba, de todas formas no sentía mucha curiosidad. Los humanos en este mundo eran solo mis juguetes. Así que esperé lentamente la aparición del agente número 100. Pero nunca imaginé que esta espera duraría 10 años. Tanto que pensé que nunca aparecería. Hasta que un día, me crucé con un chico en la calle y oí una voz en su cabeza, anfitrión, deberías ir a conquistar a Chloe. Ya lo sé, lo haré mañana. Me giré y vi la espalda de un niño. De repente recordé haberle preguntado a esa mujer hace muchos años, ¿por qué puedo leer la mente? La razón es compleja. Puedes pensar que es un bicho que nació contigo en este mundo. Un bicho. Esta persona, como yo, también era un bicho. Ese día, aún no sabía qué clase de historia tendría con este chico ni cómo cambiaría mi supuesto destino. Solo hubo un extraño impulso, algo que quería descifrar. Y así, el destino comenzó a descender y a reiniciarse silenciosamente. Alerta del sistema, la afinidad del objetivo Chloe ha aumentado en 1. Afinidad actual, más 100. Código de experimento 1006, Chloe ha superado la prueba emocional. Al iniciar la secuencia de autodestrucción, esa mujer apareció de nuevo ante mí. Estaba conmocionada, ansiosa y rebosante de alegría. Antes de que pudiera reaccionar, invadí su consciencia. Aún no sabía si alguien como yo podía considerarse humano. Pero lo único que sabía era que tenía que llegar al lado de Ethan, y rápido. Después de todo, es un cobarde testarudo que llora con demasiada facilidad. Si muriera, se pondría muy triste. Sin mencionar que le había prometido un final feliz.